Canal 6 TV. Hizo esto de los vapores, encontró haciendas como la Compañía, como Soquiapan, que habían sido de los padres jesuitas, que en la época de Juárez los corrió, separó el clero del Estado, estaban abandonadas y destruidas. Entonces él llegó a reconstruir aquellas zonas, a producir, hizo después el castillo de Jico, que fue la casa, parece ser que de Hernán Cortés y la Malinche, por ahí existe algún documento. Soquiapan era pulquera, pero tenía todos los árboles de resina hasta Puebla, toda la producción. Ahí también hizo todo lo que es el tabique. Entonces la Compañía también había sido de jesuitas, pues se sembraba maíz, se sembraba todo el cultivo del alimento que se necesitaba, ¿no? En aquella época, pues México y todo esto, estábamos hablando de una parte pequeña, no con el monstruo que es ahora. Y así fue creciendo él, hasta que don Porfirio Díaz lo mandó llamar, y de hecho era un apoyo para don Porfirio Díaz, hasta económico. Ante su inminente crecimiento económico, Íñigo Noriega decide casarse en 1876. Sí, Humberto Ruiz, historiador, investigador de la zona. Platíquenos un poquito acerca de la historia de Íñigo Noriega. ¿Quién fue Íñigo Noriega? ¿Cómo llegó a nuestro país? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, Íñigo Noriega llega de Colombres, Asturias, en 1823. Íñigo Noriega solicitó a Porfirio Díaz disecar la laguna de Jico. Con la autorización presidencial, Noriega Lazo construyó el canal de Tlalpizaghuac y bombeó el agua hacia Texcoco. Al paso de los años, construyó su castillo en Jico, agarrando miles de yuntas para sembrar maíz. También construyó 3 bodegas inmensas para guardar el producto. Para esa época, el hacendado hizo una línea de trenes de vapor para comenzar a sacar la mercancía en todo México y otros países. A la compra de Jico debemos agregar la de las haciendas de Asunción, La Covadonga, Soquiapan, Río Frío y La Sauteña. De este modo, en Soquiapan, donde era su residencia más estable, producía pulque. Precisamente en ese lugar construyó una imponente y magnífica residencia que contaba con una capilla propia, la que después de la Revolución fue utilizada como leprosario y actualmente alberga al Hospital Pedro López. Esta residencia era de grandes dimensiones. Solo el comedor medía 50 metros de largo, en el que cabían 250 personas. Un famoso lugar entre la élite más acaudalada de México, donde hospedaba a personalidades del mundo político y empresarial, tanto mexicanos, españoles como norteamericanos. Otra de sus empresas se encontraba en la hacienda de Río Frío, consistente en la producción de solventes, en particular de aguarrás a partir de resina vegetal. Don Íñigo tuvo que plantar un bosque de pinos para obtener la resina. Además, trajo de España a resineros, quienes transmitieron las técnicas de producción a los indígenas encargados de trabajar con los árboles. En el año de 1905, el acaudalado inmigrante español inició el proyecto que permitiría unir a la Ciudad de México con Puebla por ferrocarril, lo que le beneficiaría enormemente, pues atravesaría sus propiedades ubicadas al oriente de la capital mexicana. El tren recorrería 130 kilómetros y suponía un ahorro en kilómetros de un 40% sobre las líneas ya establecidas. Don Íñigo invirtió 2 millones de pesos y en 1914 estaba construida un 70% de la obra. Íñigo Noriega Lazo llegó a tener fábricas de hilados y tejidos, haciendas agrícolas y ganaderas, compañía minera de Tlalchilipa con más de 3,000 trabajadores. Llegó la revolución, el pueblo se levantó en armas y con ello el declive de Íñigo Noriega. Zapatistas, villistas y carrancistas se adueñaron de las tierras y saquearon propiedades, lo que para Noriega significó la ruina. Y Calles, una vez que ya tiene el país en calma, pues se cruza de brazos, dice: ¿y ahora qué hago si el país está en ruinas? Entonces manda a llamar a los grandes hacendados, por un lado,
a los de las minas, por otro, también había mucha minería, y van a llamar a los hacendados, los CRI, los Terraza, y les dice, ¿saben qué? Que lo único que podemos hacer es que les voy a regresar a sus propiedades, los voy a indemnizar y vuelvan a echar a andar estas industrias, estos emporios. Don Íñigo Noriega, para entonces, viene, pues ya por la edad, igual que don Porfirio Díaz también por la edad, viene ya con la diabetes avanzada y y él pues prácticamente ya no tenía ganas de volver a echar a andar lo que había hecho con tanto sacrificio, tanto esfuerzo. Una de las cosas que pedía él, que no se hablara mal de su compadre, don Porfirio, y finalmente no accede a que le devuelvan las tierras, ni a que lo indemnicen, ni a volver a trabajar, y muere en 1920. Muere, como aquí se tienen documentos, prácticamente en la ruina y sin ningún capital. Muere arruinado totalmente, muere pobre, muere pues ya sin nada en la vida. De hecho, hizo una casa en España que se llama bueno, hizo una casona en España que ahora es la casa del indiano, con la idea de algún día regresar a su patria. A veces se piensa que sacó todo el dinero de México, se lo llevó para allá, pero no, fue lo único que hizo ese inmueble que aún existe allá en Colombres, pero nunca tuvo ningún capital, ningunos millones, murió, es muy importante decirlo, pobre, completamente pobre.